Palabras en el prólogo que hiciera la obra La conjura de Xinum, don Miguel Ángel Asturias, autor guatemalteco y premio Nobel en 1967. Pero se nos va la lengua y es mejor tragarse el idioma de fuego, como Hermilo Abreu Gómez se lo traga para no quemar con la ira lo que debe seguir consumiéndose sin llegar a ceniza, ardiendo en algún lugar de la tierra, en una isla entre costillas, en nuestro propio corazón. Pronto que la cosa es así, la conjura de Xinum va a seguir ardiendo, espinando, desasosegando. ¿A quiénes? A los que la lean. A los que la lean no les quedará paz. Con ella legamos lo nuestro. Alzamos de nuevo los brazos con aquellos hombres a lanzar nuestra proclama en reclamo de nuestras tierras y sus beneficios y de algo que aún vale más que nuestra dignidad de americanos. Pero, ¿ante quién? ¿Ante quiénes nos presentamos? No somos descreídos, pero son los dioses los que ya no creen en nosotros. Precisamente, hablaremos de una obra que nos presenta momentos de la Guerra de Castas, una de las partes históricas de Yucatán que nos narra encuentros sangrientos entre los blancos y los indios. El escritor Hermilo Abreu Gómez fue historiador, periodista, dramaturgo y ensayista mexicano. Nació hace 126 años, un 18 de septiembre de 1894 en Mérida. Entre sus obras más importantes se encuentra Canek, Naufragio de indios, La conjura de Xinum, Leyendas y consejas del antiguo Yucatán, por mencionar algunos. Realizó sus estudios en el Colegio Teresiano y en San Ildefonso de la ciudad de Mérida. Fue un hombre que estudió la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, labor que realizó durante su vida como una pasión. Su edición crítica de las obras de Sor Juana significaron el redescubrimiento de su obra para la literatura mexicana. Si consultan en los medios electrónicos, pueden leer lo siguiente. Colaboró para la revista de Mérida, en la cual publicó sus primeros cuentos. Escribió obras teatrales durante el apogeo del teatro yucateco de 1919 a 1926, destacando la obra La Ixtabay. Se trasladó a México, en donde fue inspector de teatros y colaboró para los periódicos El Heraldo de México, El Universal Ilustrado, El Nacional, Letras de México, El Hijo Pródigo y la Revista de Revistas. Algunos de sus estudios críticos fueron publicados por la Revista de los Contemporáneos. Impartió clases de literatura en escuelas de secundarias y preparatorias, así como en la Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por otra parte, fue jefe de la División de Filosofía y Letras del Departamento Cultural de la Unión Panamericana en Washington, D.C., y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1963 en sustitución de Artemio de Valle Arizpe. Ahí mismo, en esos medios electrónicos, pueden consultar su obra literaria. La obra, de la que presentaremos algunos fragmentos, se titula La conjura de Xinum y fue escrita alrededor de 1958. Miguel Ángel Asturias nos dice en el prólogo de su publicación: Quienes habrá que se queden, después de la lectura de esta verídica fábula, con el sabor desnudo de su prosa. Las palabras casi no tocan los hechos, los conforman. Son moldes de arcilla verbal que al deshacerse dejan el hecho tal y como fue, tal y como es. Porque el hecho tocado por palabra tan transparente no pasa ni se enturbia, ni se oculta, es siempre. Quienes habrá que elogien en La conjura de Xinum la desnudez del idioma, la falta, el ahorro de adjetivos, sabia artesanía de maestro en el arte de escribir, ya que esta falta de adjetivos permite reflejar en el texto el espacio vacío, arenal, yerbajo, aerolito
y ciudad cósmica en que acaecieron los hechos que aquí se cuentan. Iniciaremos con el capítulo 1, la conjura de Shinum. Cito. La cosa sucedió en mi tierra hace muchísimos años. Por lo que me han contado, un día a eso de la oración empezaron a llegar a la hacienda Acambalán indios y más indios de los ranchos y los caseríos vecinos. Traían sus armas terciadas y sus cobijas al hombro, y en un momento llenaron la plaza y la huerta y los solares de la hacienda. Por horas fueran de sitio en sitio, vociferando y pegando de gritos, como si extraña furia los hubiera incitado a tal bullicio. Al filo de la medianoche, y cuando más excitados estaban, se oyó a lo lejos el estallido de una bomba cuyo retumbo tronó como trueno de lluvia. Sin duda, era la señal que esperaban, pues enseguida, y atropellándose unos a otros, tomaron el camino de Culumpich, residencia habitual del cacique Jacinto Pat. La hacienda volvió a quedar desierta y en silencio. En los medios electrónicos pueden encontrar la siguiente definición de cacicazgos. Los cacicazgos mayas en Yucatán. Y dice: aquellas demarcaciones geográficas que constituían las provincias o señoríos mayas que existieron en la península de Yucatán hasta entrado el siglo XIV, en que se consumó la conquista de la región por el Imperio Español. O bien, pueden encontrar las dos formas de significar la palabra cacique. 1, jefe de algunas tribus de indígenas en América Central o del Sur. O 2, persona que valiéndose de su influencia o riqueza, interviene arbitrariamente o abúlicamente en la política y administración de una comunidad. Habría que pensar que durante siglos y durante toda la conquista, Europa pensaba que los indios no tenían alma, por lo que eran semejantes a los animales. Así que cualquier forma de organizarse estaría ligada a lo que podría ser cualquier especie animal. A ver, nos dispersamos, ¿eh? Mejor regresemos al texto. Bien, vamos. Bien. Bueno. Continúo la lectura. Tan inusitado movimiento de indios tenía que llamar la atención del dueño de la hacienda, don Miguel Jerónimo Rivero. Vinieron a la memoria de don Miguel los rumores de que tiempos atrás corrían acerca de cierta conjura de caciques celebrada en el pueblo de Shinum. Pero esto no se le presentó claro, sino confuso, como si saliera de un sueño. En realidad de nada estaba seguro. Con todo, le pareció que debía averiguar de qué se trataba, y así llamó a un criado cuyo nombre es Canché, y le ordenó se dirigiera a Culumpich para ver lo que allí sucedía. En cuanto el criado llegó a su destino, se mezcló entre los indios del lugar, habló con ellos y hasta se atrevió a asistir a la junta convocada para ese día. ¿Cómo estaba de exaltada y de violenta aquella gente? Los viejos hablaban de los últimos desmanes cometidos por los blancos y los militares. Decían que con tanta hazaña acababan de ser azotados unos mozos, que 3 murieron en el potro y otros tantos, sin tomar en cuenta sus años de enfermedad, los obligaban a ingresar en el ejército y a marchar hasta ciudades lejanas. De los que se iban, jamás se volvía a saber nada. Era como si se los tragara la tierra. Con textos como los anteriores da inicio la conjura de Shinum, narrativa sobre el episodio histórico yucateco conocido como la Guerra de Castas. La estructura de la obra está compuesta por 25 breves capítulos. En el primero, además de ese contexto de maltrato hacia el pueblo maya que acabamos de escuchar, nos cuenta cómo don Miguel Jerónimo Rivero, asustado, se traslada a Valladolid para decirle de esta noticia al jefe de las armas, el coronel José Eulogio Rosado. Dice el texto:
Es bueno decir que José Eulogio Rosado era un militar recto, puntilloso, apegado a la disciplina. Para él la ordenanza equivalía al evangelio. Antes de ella solo existía el caos y después de ella apenas si tendría valor el juicio final. Era don José además hombre de pocas palabras, de trato áspero, de cara adusta y sin decirlo nunca, desdeñoso de los indios, a quienes creía rémora para la civilización y estorbo para el progreso de Yucatán. Estaba convencido de que no había raza más inteligente y moral que la blanca, pues la India, sumida en la barbarie, no servía sino para arar la tierra y bregar con las bestias. Y eso siempre bajo el látigo del amo. Comprenderán que nada era propicio para escuchar con cuidado las quejas de los llamados indios. También ahí mismo, en el primer capítulo, nos narra cómo el juez de paz de Chichimilá, llamado Antonio Rajón, claro, su nombre lo dice todo. Ay, concéntrate, si no, no vamos a acabar nunca, vamos. Espérate que lleguemos al capítulo 17 y 18. No la vamos a poder parar. Bien, trataré de no dejarme llevar. Por tus emociones. Lo dudo. Yo lo también. dudo. Prosigo, ¿eh? Adelante. El juez de paz, Antonio Rajón, escuchó a su tocayo, Manuel Antonio Ay, que era cacique reconocido de Chichimilá. Esto sucede en una cantina donde dice el texto: animados por la bebida, se enredaron en una plática que fue prolongándose por horas de horas, y a su calor algunas veces se abrazaban y otras se insultaban. Y concluye contando cómo el juez de paz, Rajón, va con el coronel Rosado y le cuenta punto por punto lo que sabía. Y añadió los comentarios que consideró pertinentes. Continúa el texto diciendo: Y así, gracias a tales sujetos, quedó consumada la denuncia de la supuesta conjura de Chinú. Nos faltó mencionar la supuesta carta de Cecilio Chi, que hablaba de un levantamiento rebelde, pero que realmente era un texto que no se tuvo la gentileza de confirmar su autenticidad y su contenido. Pero bueno, vamos al capítulo 2, proceso y fusilamiento de Ay. es lógico pensar que con esas evidencias la culpa de Manuel Antonio Ay era notoria o clara, y por eso se manda apresar el coronel Rosado al cacique junto con sus allegados. Como resultado, los llevaron a Valladolid, los pusieron en la cárcel, Rivero y Rajón declararon. El texto narra un interrogatorio, ya que lo llevaron a comparecer. Les escenificaremos el interrogatorio. Yo haré de fiscal y mi compañero hará de Ay. Empiezo el interrogatorio. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Y cuál es tu estado y tu edad? Me llamo Manuel Antonio Ay. Soy de Chichimilá, casado, labrador, y creo tener 28 años. Respondió en su lengua. ¿Quién te prendió? Me prendieron por orden del coronel Rosado. ¿Dónde estabas el domingo pasado? En la taberna del juez Antonio Rajón. ¿Qué conversaste con él? Nada. ¿Qué llevabas en el sombrero? Lo que pasa es que no les dijimos que en el capítulo anterior se cuenta que la carta de Cecilio Chi se le cae del sombrero. ¿Qué llevabas en el sombrero? Mi pañuelo. ¿Por qué fuiste a la taberna del señor Rajón? A recoger una carta que me envió Cischi. ¿Era para ti? Sí, señor. ¿Qué decía la carta? No la leí. ¿Por qué? Porque estaba en castellano. ¿Tomaste las armas en las revoluciones del 39 y del 40? No, señor. ¿No militaste a las órdenes de Santiago Imán y de Pastor Gamboa? No, señor. Estos nombres se mencionan en el capítulo 1, cuando el señor Rivero, ¿recuerdan?
el dueño de la hacienda Acambalam vio a todos los indios reunirse y mandó a su criado a investigar. Cuando regresa y le dice que sí se están organizando para el levantamiento, el texto dice: con estas noticias, Rivero quedó lleno de azoramiento y de puro miedo le empezaron a temblar las manos y los pies. Perseguido y muerto se vio por aquellos salvajes. Y en un instante recordó los excesos cometidos por las sublevaciones pasadas y sobre todo en los tumultos que dirigió un tal Santiago Imán y otro tal Pastor Gamboa, ambos de fama en la localidad. Mi comentario es que, retomando el interrogatorio, allí el autor nos hace ver la honestidad de pues él contesta con la verdad y con la inteligencia de tener clara su causa. Le pregunta al fiscal, voy de nuevo. ¿Sabes que a todos los ciudadanos están obligados a respetar al gobierno y que levantar las armas contra él es un delito? Entiendo lo que dice, pero yo no me he sublevado contra el gobierno. Y claro que tiene razón. Son quejas que iban contra los dueños de las haciendas, no contra el gobierno. Simple, ¿no? Sí. Sí, parece simple. Bueno, terminado el interrogatorio, dice el texto, dejando claro que era lo que buscaba con sus quejas, continúo leyendo. Ahí se defendió y juró y volvió a jurar que él y los otros caciques solo habían pensado en una campaña para conseguir la reducción de las cargas pesadas sobre los indios y que todo lo demás que se le atribuía y se venía diciendo no era sino invención y malicia de la gente. Sí, no le creyeron y por eso lo condenaron a muerte. Narra don Hermilo Abreu Gómez, que pidió hablar con su hijo antes de ser llevado a fusilar y que le permitieron verlo en su celda. Escribe lo siguiente: Hijo mío, voy a morir por haber tramado una rebelión contra los blancos que son nuestros amos. No sigas el ejemplo, que es consecuencia del error en que caí, mal aconsejado por otros. Muerto yo, tu madre y tus hermanos se verán desamparados. En tus manos quedan. Sé tú el sostén de ellos y no los abandones nunca. Prométeme que así lo harás y entonces moriré tranquilo. Luego, quitándose la camisa que llevaba y poniéndose otra que allí tenía, añadió: toma esta camisa en memoria de tu padre. Conserva también mi sombrero y mis alpargatas. Este pañuelo que te doy, llévaselo a tu madre. Y dile que mañana no regrese a la ciudad. No creo que haya dicho eso, ¿eh? Tampoco don Hermilo. Más adelante comenta que la despedida con su hijo no pudo ser así. También narra que al día siguiente, que fue llevado a la plaza de Santa Ana de la ciudad de Valladolid, lo hizo sereno y se paró en el sitio en que le indicaron y no permitió que le vendaran los ojos. Una descarga lo abatió. Se le doblaron las piernas y cayó de bruces. Los indios que presenciaron la ejecución tenían los ojos enjutos y las manos crispadas. De los que fueron aprisionados junto con él, se habla de los hermanos Puc. Dice el texto: eran 3 y se llamaban Rudencindo, Felipe y Santiago. Antes de morir se abrazaron y el menor, después de santiguarse, cerró los ojos. Muerto, los tenía abiertos. ¡Qué fuerte! Capítulo 3.
Fracasa la aprehensión de Chi y de Pat. Se refieren a Cecilio Chi, o Cis Chi, como lo nombra Ay, y de Jacinto Pat. Leo. En cuanto el gobernador de Yucatán tuvo noticias de esos sucesos, ordenó que sin tardanza se procediera a prender y juzgar y condenar a Cecilio Chi, Jacinto Pat y todos los indios que estuvieran comprometidos en la conjura descubierta. Para el gobernador, esta no era ya su posición militar ni ardor de los blancos, sino realidad que no admitía deudas ni dudas. Con tal orden, el jefe político de Tecash, dentro de cuyo partido estaban los cacicazgos de aquellos hombres, dispuso que los coroneles Antonio Truqueque y Vito Pacheco llevaran a cabo la operación. Me pareció interesante que narre en este capítulo que los coroneles tenían amistad con estos caciques, por lo que visitan a Pat solos, y él los recibe bien. Jacinto les explica que esos rumores eran falsos, pero sí explica las gestiones que estaban haciendo ante el gobierno para dar a conocer los maltratos hacia los indios, que eran tratados como esclavos y estaban agobiados por gabelas y tributos. ¿De qué año estamos hablando? ¿Es en serio o es sarcasmo? Gabelas. Era el tributo que se le daba al señor feudal. Las haciendas eran feudos. Y tributos es el dinero que se le da o se le debe de dar al Estado para sostener el gasto público. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Ya no me queda la menor duda, es sarcasmo. Bueno, mientras lo definen entre ustedes, diré que las fechas de las que hablamos comprenden los años de 1847 y 1901. En fuentes electrónicas se lee que la Guerra de Castas inició en julio de 1847 y que terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Estamos hablando del siglo XIX. Está bien, comprendo que don Hermilo nos narra sobre lo sucedido en Yucatán y parte de la península como Quintana Roo y Campeche. Pero habría que entender que el territorio maya hasta antes de la conquista abarcaba Guatemala, Honduras, Belice. Guatemala. De ahí la simpatía de don Miguel Ángel Asturias, autor guatemalteco, que también fue muy empático con las causas indígenas. No sé si recuerdan, pero el último capítulo de la obra está dedicado a Chan Santa Cruz. Sí. Ahí nos cuentan cómo fue la fundación del lugar y cómo una y otra vez llegaron a desbaratarlo y lo volvían a levantar los mayas que ahí decidieron vivir. Sí, recuerdo que así termina el libro. Creo que don Emilio nos estaba haciendo ver que los mayas, los de antes de la conquista, los de 1800 y 1900, siempre se han levantado una y otra vez. Y de ahí que surge el mito de la cruz parlante que no quería hablar con los blancos. Algo así. Bueno, ¿cómo vamos? No vamos a llegar ni al capítulo 5, ¿eh? Ay, Dejemos nada más claro que la conversación con Pat y los coroneles visitantes hizo ver la inconformidad con el fusilamiento de Ay. Escribe don Hermilo que Jacinto Pat, al hablar de Manuel Antonio Ay, dijo: con Ay se ha cometido una injusticia, pues era hombre bueno y de firmeza. Estoy seguro de que las declaraciones que, según dice, hizo antes de morir, fueron inventadas por sus enemigos. Aquellas palabras no pueden ser suyas. Ay no tenía condición para tales flaquezas, ni menos era capaz de denunciar a nadie. En cuanto a las cartas de que se hablan, imagino que carecen de importancia o su texto verdadero debe ser muy otro. los coroneles se van y regresan a Tiozuco. Trujeque manda a Miguel Beitia a Tepich para invitar a Cecilio Chi a platicar. Dicen que lo busca, pero no lo busca. Ay, Dios. Hasta que lo encuentra en la taberna de doña Ricarda Reyes.
La narración dice, aunque Chi estaba borracho, se mantenía erguido y con buen ánimo, y sus dichos revelaban furia e indignación. Y sin importarle que le escucharan extraño, a gritos se lamentaba de la situación de los indios, pero especialmente del fusilamiento de su amigo Manuel Antonio Ay. Continúa el texto así. Fusilar a un hombre como Ay, decía, ha sido un acto cobarde y de insensatez. Auguró luego que tal crimen no quedaría sin venganza, pues con él se había rebasado la medida de las vejaciones y de las injusticias que sufría la gente de su raza. El capítulo termina donde Cecilio, ya sobrio, piensa que Beitia fue con Trujeque y que todo era una trampa, por lo que solo quedaba iniciar la lucha. Manda mensajes y uno de ellos cae en las manos de Trujeque, por lo que éste entendió que fue un error no haberlo aprendido. Capítulo 4, Tepic. En el capítulo podrán leer momentos fuertes cuando las tropas de Trujeque llegan a Tepic para aprender a Sis-Chi, y también cómo se enfrentan unos con otros. Pero que para la sorpresa del capitán Diego Ongay, al atardecer los rebeldes empezaron a abandonar sus trincheras y claro, aprovechó para tomar el pueblo. Pero la cosa no quedó ahí. Dice el texto: so pretexto de descubrir a los rebeldes escondidos, la tropa de ocupación se dedicó a cometer excesos entre las familias indias que permanecieron en el lugar. Los soldados destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Un hombre que apenas hizo ademán de defenderse fue muerto a machetazos. Una niña que, clamando por los suyos, corría por las calles, fue violada por un sargento de nombre Isaac Reyes. Y Trujeque, lejos de remediar estos desmanes, los incitó de buena gana y para saciar su ira, encerró a varios vecinos en una galera y mandó a prender fuego al caserío. Capítulo 5, Culumpich. Leo. Después de los sucesos anteriores, Cecilio Chi y Jacinto Pat se encontraron en Culumpich, donde tuvieron ocasión de hablar acerca de los negocios de la guerra. Con este motivo, una vez más quedaron de relieve sus diferencias de criterio respecto a los medios que debían valerse para alcanzar el triunfo. Los dos hombres eran fieles a su destino, estaban orgullosos de su raza y a toda costa querían librarla de la situación miserable en que vivían. Por ayudarla, eran capaces de cualquier sacrificio y hasta perder la vida. La oposición de sus ideas dependía más bien de sus temperamentos y de la inquietud con que seguían el desarrollo de los sucesos. Pat era de iracundia contenida y Chi de repentinas exaltaciones. Pat pensaba en la política y Chi en la guerra. El primero creía en el orden y el segundo en la reforma. Pat aceptaba la división entre amos y siervos. Chi, en cambio, aseguraba que era necesario acabar con el rico, pero sobre todo con el militar, su instrumento más nefasto. Para él, la vida del indio era imposible bajo la bota del amo. El autor nos narra cómo era la vida de Pat en Culumpich, su casa, sus modos. Explica que Pat era vanidoso, pero no egoísta. Nos dice de sus dos hijos, Marcelo y Román. También nos cuenta cómo recibe a Cecilio y el trato bueno que les da. Por la noche hablan de la guerra y Pat dice que lo único que quería era forzar al gobierno a ceder ante las demandas de los indios. Otro camino le parecía torpe y hasta contraproducente. Nos cuenta que Cecilio no estaba de acuerdo. Él tenía otra manera de ver las cosas porque Chi no tenía dudas sobre la certeza de su parecer.
Para él, conseguir ventajas por medio de arreglos pacíficos era engañarse y engañar a los indios. Prefería la muerte a rendirse. Venancio Peck era como Segundo de Chi, y se lee en el texto que ante esas dos maneras de ver las situaciones, él aboga por la lucha. Y todavía digo más. Digo que esta guerra debe ser nuestra guerra. Además debe ser breve y recia, pues hay que aprovechar la quiebra en que hoy se encuentra el gobierno. Sus tropas casi no tienen vituallas ni municiones. Si no procedemos con prontitud, vendrá el fracaso y tras el fracaso la ruina. Tenemos que pagar nuestras armas con el pan de la boca. Los recursos de la tierra son escasos y en pocos meses los campos que hoy verdean estarán yermos y en ellos solo se verán sierpes y raíces. La miseria nos doblegará, reinará el hambre y tras el hambre la muerte. Y no nos pararemos a oír más promesas, que ya hemos oído bastantes para no creer en ninguna. En cada conflicto nos prometen oro, tierras, bendiciones, libertad y paraíso. Si hoy los blancos no tienen armas, mañana las tendrán a montones. Y entonces nos combatirán sin tregua y con saña hasta agotarnos. La furia del blanco no conoce límites y su crueldad es tan ancha como su avaricia. Cuando se vean fuerte, con qué alegría arrasarán nuestras casas y robarán nuestros sembrados y cegarán nuestros pozos y hurtarán nuestros hijos y violarán nuestras mujeres. En batalla final, solo podremos oponer en la luz del enemigo las trincheras de nuestros muertos. Débil trinchera de esqueletos. Con nuestros huesos pisaremos nuestros huesos. Y los que escapen de la muerte no tendrán más remedio que huir y refugiarse en los bosques. Y aún en los bosques seremos cazados. Y aún bajo la tierra serán buscados nuestros despojos. De raíces se llenarán las barrigas y el agua se beberá de bruces como beben las bestias. Las mujeres parirán sobre las piedras. Los muertos serán enterrados desnudos y de nuestra propia fe hará escarnio el poderoso. Pat vuelve a explicar que por eso quiere medios pacíficos, a lo que Venancio contesta: libres o muertos. No hay otro camino. Ante eso, Pat dice que su manera de pensar no impedirá ser solidario para luchar. Entonces los dos caciques, puestos en pie, dieron la mano. Venancio Peck se acercó, puso la suya sobre los hombros de su jefe y acto seguido salió de la casa. ¡Qué fuerte! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerza! El texto es bello y lo que narra igual. Me ha conmovido. Sí, así es. Era el principio de algo grande, la determinación de acabar con algo. Pero nada fácil, ¿eh? Estar dispuesto a morir. ¡Wow! Eso relata el autor en los capítulos titulados 6, Chumbo, 7, Ixcanul, 8, Escaramuzas. En cada uno de ellos, don Hermilo contará el comportamiento de las tropas y de los grupos de Pat y de Chi. Cada uno tiene momentos importantes y van dando más elementos y razones para que se enfrenten más y más. Tratamos de hablar de la obra. ¿Recuerdan que son 25 capítulos? Así. Por ello buscamos sintetizar y aproximar en lo posible su contenido. Ahora vamos al capítulo 9, Mérida. Don Hermilo nos dice que la rebelión se extendió por regiones colindantes de Valladolid, Sotuta, Peto y Tiosuco. Es uno de los capítulos más extensos, por así decirlo, porque por lo general cada capítulo tiene entre 3 y 5 páginas. Cierto. El 9 y el 19, titulado Valladolid, tiene el doble. Supongo que habría más que contar o habría que ponerle más pormenores de lo que sucedió ahí. El capítulo 9 termina con el siguiente texto. La guerra perdió todo sentido moral.
Nadie tuvo escrúpulos en cometer los más espantosos excesos. Indios y blancos iban a superarse en crueldad. Sin pudor se disputarían la delantera de la barbarie. A un crimen se respondía con otro. A nombre del hambre o a nombre de la gula se llegaría al mismo salvajismo. No había clemencia para nadie. Pronto todos caerían en una especie de vértigo sanguinario. No hay duda que las crisis hacen que surja lo mejor y lo peor de nosotros los seres humanos. De ello nos cuentan los capítulos 10, Tiosuco, 11, Ishmul, 12, Peto, 13, Guerrillas y 14, Sotuta. El capítulo 15, oraciones, alhajas y armas, ahí el autor regresa a relatar lo que sucedía en Mérida, donde llegaba tanta gente que fue necesario buscar cómo alojar a tantas personas. Dice el texto: para remediar esta falta de alojamiento, el gobierno echó mano de los edificios públicos, civiles y religiosos. Habilitó como refugio el seminario de San Ildefonso, el colegio de San Pedro y San Pablo, el convento de San Francisco, el castillo de San Benito y hasta el cuartel de dragones. Ahí se amontonarían hombres, mujeres y niños en la más sucia promiscuidad. De todos los lugares que menciona, solo ubico uno. ¿Ustedes saben dónde están los demás edificios? Solo el cuartel de dragones está por el Parque de Mejorada, ¿no? A ver, presten atención. Lo bueno en esta parte, lo relevante, lo importante es que el gobierno, ante este gasto que no sabía cómo resolver, decide incautar las joyas de la iglesia y venderlas, lo que finalmente logra con mucho esfuerzo. Pero al parecer no sirvió de mucho. Dice el autor que al mes ya se había consumido todo. Por eso se le ocurrió al gobernador decretar un empréstito forzoso a los ricos que son salvados por la llegada de una embarcación a Sisal. Es decir, favoreció la llegada a Sisal del buque español Churruca, enviado por don José Primo de Rivera, jefe del apostadero de La Habana. Luego se supo que a bordo venía don Jacobo Crespo y Villaviciosa, con cartas personales para el gobernador Méndez, en los que le ofrecía recursos para proseguir la guerra. No puedo evitar reparar en palabras como apostadero, algo así como lugar donde se hacen apuestas. En fin, creo que siempre hay apuestas, solo que algunas no son tan humanas. Al principio reparaste en el apellido del que denunció a Antonio Ay. Rajón. Ahora yo caigo en lo mismo y veo que el apellido Villaviciosa es bastante cercano a lo que parecía toda la villa yucateca. Me has contagiado. Menos mal que nos contagiamos con el querer analizar, pensar, revisar, aprender de lo que ha pasado. Supongo que don Hermilo era un hombre que gustaba de hacer eso. Por eso la obra de La Conjura de Xinum tiene mucho que estudiar, en muchos sentidos. Entremos al capítulo 16, Tratado de Sucacap. Al parecer este tratado va a dejar una huella no muy favorable para la rebelión, pero creo que también fue estratégico que buscaran a Jacinto Pat para hacerlo, ya que desde el inicio don Hermilo nos hace saber que su postura era hacia la negociación. Y fue estratégico que el gobernador pensara darle algunas muestras para aumentar su vanidad, como los regalos de un bastón con puño de oro y una banda de raso blanco en la cual se leía Jacinto Pat, gran cacique de Yucatán. Parte de los tratos era que el señor Barbachano quedara como gobernador, porque algunos rebeldes lo tenían como protector. Eso se refiere en el capítulo 12, titulado Peto, donde se dan los pormenores de cómo se retiran las tropas de Rosado vía Tecash, y Cecilio y Jacinto entraron triunfantes a la villa de Peto. El capítulo 16 termina de la siguiente manera: con tal nombramiento satisfizo la vanidad de Pat, pero como era de esperarse, aviva el resquemor de los otros caciques, como luego se pasa a contar. Capítulo 17, la ira de los caciques. La narración es excelente. Les invitamos a leerla. En solo cuartilla y media nos describe el enojo de la gente.
La carta que le mandó Cecilio Chi para que entregara los regalos que recibió del gobierno y el trato a Raimundo Chi, sobrino de Cis Chi. De verdad, maravilloso el texto. Ok. Capítulo 18. La subasta de Yucatán y la venta de indios. Esta parte es vergonzosa. Hasta en los medios electrónicos se puede leer que los extranjeros estaban involucrados aquí. Pero si los indios defendían el territorio, el gobierno lo que hacía era venderlo para obtener ganancias y salir librados. La otra parte vergonzosa es la venta de indios. Y refiere el texto que les fue tan bien que hasta abrieron un banco para administrar las ganancias. Realmente no había amor a la camiseta. Mejor pasemos a otros capítulos, ya es suficiente. Calma, ya nos vamos acercando al final. Capítulo 19, Valladolid. Nos narra que al parecer el lugar se vuelve el punto más atractivo de control para todos los rebeldes. De ahí que haya tanto que contar. Pero no podríamos en tan poco tiempo que nos queda narrar lo que sucedió. Es mejor que lo lean ustedes mismos. Pero sin comentar que a estas alturas el levantamiento era amplio, abarcaba muchas poblaciones de Yucatán. En cambio, las tropas de gobierno no podían con los ataques. Y esto era porque los llamados indios, aún con tropiezos y descalabros, volvían a tomar coraje y levantarse para seguir luchando. Existieron intentos de llegar a posibles acuerdos de paz, pero también había mucha desconfianza porque los indios eran directos en sus peticiones. Y del otro lado, las respuestas eran como siempre. El gobierno evasivas. proponía indultos, perdones. Para los rebeldes esto es un insulto porque los atropellos eran demasiados. Se puede leer en una parte que dice Cis Chi: Nos prometen tierras y jamás las vemos. Hasta las piedras que pisamos son ajenas. Levantamos nuestras cosechas y las tropas vienen y nos las quitan. Y lo que no se llevan, lo destruyen. Se ordena a los capitanes se mantengan a raya y sin motivo ni razón invaden nuestros dominios y por igual ultrajan a nuestras milicias, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Se dice que el servicio militar es para todos y la leva solo cae sobre los indios. Y todavía, para no agobiarnos y avergonzarnos más, el gobierno vende a los indios que se rinden o caen prisioneros y ofrece el dominio de estas tierras a naciones extranjeras y enemigos a condición de que sus tropas vengan en son de peleas o juzgarnos y exterminarnos. Y este es el camino de honra que nos ofrecen vuestras mercedes. Y a estos hombres perversos hemos de confiar nuestras vidas y la fama de nuestras mujeres y la seguridad de nuestros hijos. Y estas son las milicias cristianas encargadas de la justicia, de la paz y del buen orden. Por supuesto que era irreconciliable, así que siguió el levantamiento. Llegaron a controlar Valladolid. Tenían demasiado rencor y coraje para sostener las luchas. En el capítulo 20, Tizimín nos cuenta también cómo tomaron el control de ese lugar. Sí, es verdad. Y relata el autor que al tomar conciencia el comandante Sebastián Morales, que no podía defender el sitio, organiza la evacuación. Logra irse por la costa, logra llegar a Río Lagartos y cuidar que las personas finalmente llegaran a Mérida a salvo. Debieron de ser jornadas largas para avanzar por la costa y evitar que pasaran por todos los lugares que ya estaban controlados bajo los rebeldes. Pero como todo lo que sube, también todo baja. En el capítulo 21, Muerte de Marcelo Pat, la obra de don Hermilo Abreu Gómez va narrando que las cosas ya estaban muy mal. Recordarán que Marcelo era el hijo y el orgullo de Jacinto Pat. Marcelo tenía la intención de controlar desde Tecash hasta Ticul y lo hubiera logrado, pero lo emboscaron y cayó malherido. Su muerte dejará a Jacinto muy dolido y ya sin fuerzas para luchar. Capítulo 22, el derrumbe. Leerán la muerte inevitable de Cecilio Chi, Jacinto Pat,
Venancio Peck. Al caer los líderes, también el levantamiento se debilita. Los últimos capítulos de la obra son 23, Los Chenes, que se refiere a la zona de la península yucateca que pertenece a Campeche. El capítulo 24, Bacalar, que pertenece al estado vecino de Quintana Roo. Y finalmente, el capítulo 25, titulado Chan Santa Cruz, que como recordarán mencionamos anteriormente. Ahí nos narra el autor, don Hermilo Abreu Gómez, la forma en que fundaron ese pueblo. El que no una, sino varias veces llegaron las tropas del ejército y lo destruyeron. Y ahí mismo los pobladores volvieron a levantar su pueblo. Hasta que oficialmente, en 1901, es ocupado por el Ejército Federal Mexicano el pueblo de Chan Santa Cruz y se termina la guerra. Podemos intentar hacer un recuento. ¿Qué les parece? Sí, claro. Las cifras que se pueden revisar en los medios electrónicos hablan de 250,000 muertos, en su mayoría blancos. Y yo chequé que eran 50,000 muertos, en su mayoría mayas. Ya llevamos 300,000. Mejor paremos de contar, por favor. Como toda guerra, la pérdida de seres humanos era muy fuerte. Y parece que no terminamos de aprender, ¿eh? Seguimos llevándonos mal y peleando y peleando. Yo diría que puede ser porque no tenemos buena memoria. Olvidamos pronto que venimos de historias de daños y destrozos sin razón. ¿Qué les costaba tener un trato mejor para los indios? ¿Qué les costaba a los indios hacerse valer por medios no violentos? Don Hermilo Abreu Gómez, en su obra La Conjura de Xinum, nos ayuda a recordar que el racismo, la discriminación, la violencia, la falta de respeto, todo solo nos lleva a un callejón sin salida. 50 años. 50 años estuvieron matándose unos a otros. La obra nos hace ver que habría que tomar en serio el racismo, comprender que la intolerancia por falta de conocimiento nos lleva a vernos como enemigos. Por ejemplo, el alabar símbolos que reflejan masacres solo nos hace ver insensibles. Sí, de acuerdo, porque solo mostrará una cara, la del vencedor, y dejará de un lado la cara del vencido. Leer, estudiar la historia para conocer y no repetir los mismos errores. Mirar las fotos, los grabados, lo que dejó testimonio de muerte y falta de respeto, también pueden ayudar a que superemos el racismo. Convivir basados en los derechos humanos. No tiene caso vivir resolviendo los problemas con violencia. Entonces solo repetimos y no avanzamos. Los derechos humanos piden aprender a resolver problemas desde un enfoque de paz. Pero para que haya paz, también debe existir justicia. También cuidar cómo nos relacionamos, convivir con las personas, pero en serio, no aparentemente. Así, conociendo a las personas, nos podemos dar cuenta de qué es lo que nos hace diferentes, pero también que esa diferencia no siempre es amenaza. Todo esto es con el afán de evitar lo que nos dice en el último capítulo y el último párrafo la obra de don Hermilo Abreu Gómez. Y allí quedaron aquellos hombres, cercados por el mar, la montaña y la selva. Por años de años tuvieron que defenderse de nuevos enemigos, cumpliéndose así la profecía de Cecilio Chi y de Venancio Peck.
una participación especial en homenaje al maestro Hermilo Abreu Gómez. En el programa de íconos estamos hablando. Les voy a presentar al reparto. Raúl Uranga, Jorge Chablé, Guadalupe López y en la dirección la maestra Xenia García. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.